continuación, su programa Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Muy buenas tardes, amigos y amigas que están como siempre en sintonía de su programa Día a Día Sin Barreras, que se transmite todos los jueves a través de Televisión Canal en el oriente del territorio salvadoreño. Como siempre es un gusto llevarle importante información a usted desde el Centro de Producción Audiovisual del CEICOM con importantes temas para usted. En esta tarde tenemos a una invitada especial y vamos a hablar de un tema muy importante que muy pocas veces los medios de comunicación tradicionales dan importancia, y es que el día de mañana, viernes, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Para ello me acompaña en esta tarde en estudio Daisy Cheine. Ella es la directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, INMU, a quien yo le agradezco especialmente por estar con nosotros y nosotras en este programa de Día a Día Sin Barrera que llega a toda la teleaudiencia en el oriente del territorio salvadoreño. Daisy, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, Angélica, es un gusto estar contigo compartiendo esta tarde. Muy bien, empezamos entonces con esta entrevista. Y es que, bueno, como ya lo mencionamos al inicio de este programa, se conmemora mañana viernes el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Por qué se conmemora este 25 de noviembre esa lucha hacia la violencia que tienen las mujeres? Bueno, la fecha del 25 de noviembre está vinculado a una fecha muy triste para la sociedad de República Dominicana. Fue en ese momento y hace 30 años atrás que fueron asesinadas 3 mujeres dominicanas, luchadoras sociales en ese momento contra la dictadura militar de la época, y ellas eran esposas de prominentes abogados de la sociedad dominicana, pero ellas mismas también eran intelectuales, y resulta que en el marco de una fiesta, ¿verdad? El dictador se enamoró de una de ellas y empezó a pretenderla, y ante la negativa que tuvo, envió a matar a las 3, porque también pues eran activistas sociales, ¿verdad? Anti dictadura militar. Y resulta que a partir de ese asesinato, que fue un escándalo para la sociedad dominicana, se decidió en un encuentro feminista tomar este día para honrar la memoria de estas 3 mujeres y nombrar ese día como un día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. En ese momento una violencia del Estado hacia la sociedad civil, pero luego en la medida en que se ha avanzado en este tema y en la medida en que se ha tipificado la violencia contra las mujeres como en una serie de formas y de manifestaciones, entonces ahora se habla de violencia contra las mujeres o violencia de género también, y en cada país se fue instituyendo el día de tal manera que en El Salvador fue en 1996 que se logró que la Asamblea Legislativa declarara ese como un día también, Día Nacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y desde ese entonces se viene conmemorando cada año ese día, se convierte en un día de mucho activismo. Nos complace hoy darnos cuenta de que ya no es solo una lucha que hacemos las mujeres en la marcha. Hoy uno puede ver a un montón de hombres que están también marchando y legitimando esa lucha que se ha venido implementando a lo largo de estos años. El año pasado fue impresionante la marcha que se realizó, porque estuvo vinculada a la demanda de que se aprobara una ley especial integral para una vida sin violencia hacia las mujeres. La Asamblea aprobó por unanimidad esta ley, y todo este año ha sido un trabajo muy intenso para formar un plan nacional que haga
de la ley una política pública importante que vincule a todo el aparato estatal. Exactamente. La ley, de hecho, va a entrar en vigencia en enero del 2012 y ya se están preparando todas las condiciones que se necesitan para poder tener la ley lista. Y ya vamos a ir hablando un poco más adelante de cómo va esta ley y si se va a poder aplicar o no, porque también requiere un recurso económico por diferentes factores que usted también nos va a poder mencionar, y que tanto en realidad el Estado puede tener esa capacidad y disponibilidad para poder enfrentarlo. En ese sentido, Daisy, hablando a nivel general, desde que se conmemora en diferentes partes del mundo el Día Internacional de la Violencia, contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿qué tanto han disminuido estos índices de violencia o han aumentado? Bueno, hay un fenómeno interesante y es que como nunca esto se contabilizó, en la medida en que se declara el Día Nacional contra la Violencia y en la medida que también se aprobó una ley de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que eso fue también en ese mismo año 1996, pues la violencia se convierte en un delito que comienza a ser monitoreado, evaluado por las mismas instancias del Estado, la policía, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal. Antes de esa fecha no existía y eso era visto como algo natural dentro de la familia o algo muchas veces asociado a castigos divinos contra las mujeres. En fin, ¿verdad? Esto sirvió, el hecho de que se tuviera esa ley, sirvió para que se generara una condena social alrededor de este fenómeno de la violencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En la medida que se divulga la ley y en la medida en que se logra que la población se concientice de que eso no debe permitirse, en esa medida ha aumentado la denuncia. Es muy difícil saber si antes ocurrían más o menos actos de violencia, porque no tenemos registros anteriores. El problema preocupante es que sí, en efecto, a lo largo de los últimos 10 años, los índices de homicidios específicamente contra las mujeres ha ido aumentando y la tasa de homicidios en relación a la cantidad de homicidios a nivel global sí ha ido aumentando en la población femenina. De hecho, hay un dato aquí de la Policía Nacional Civil que registra cómo del 1 de enero al 14 de noviembre de este año llevamos ya 569 mujeres asesinadas, lo que implica casi 3 mujeres asesinadas por día, frente a esos 12 homicidios diarios que se registran a nivel global. Entonces alguien puede decir, bueno, pero entonces de esos 12 solo 3 son mujeres. El tema es que a nivel de país y a nivel de cómo se calculan las tasas de homicidio para mujeres, El Salvador resulta de las más altas tasas de homicidio contra las mujeres, que hoy pues en el lenguaje nuestro hablamos de feminicidios, son los homicidios contra mujeres que tienen a la base una discriminación de género. Exactamente. Y eso sí nos tiene muy alarmadas porque el año pasado, al final del año, se cerró con 2 asesinatos de mujeres diarios, pero hoy con este porcentaje que llevamos ya al 14 de noviembre, estamos casi acercándonos a 13 mujeres asesinadas por día. Y claro, la ley es un marco jurídico importante, hay mucha institucionalidad que está formando parte del Estado para la prevención, para la atención. El ISDEMU tiene muchas oficinas vinculadas a la atención a mujeres víctimas de violencia, pero de todas maneras los homicidios persisten, el fenómeno de la violencia generalizada, muchos hablan de guerra social que vivimos como país, está lamentablemente escondiendo este tipo de violencia contra las mujeres y casi dándole una importancia mucho menor, ¿verdad?, a toda la violencia generada por la delincuencia, las pandillas, el crimen organizado. Pero para nosotras las mujeres, con una sensibilización de lo que implica un homicidio de una mujer, esto es altamente preocupante.
Daisy, en ese sentido, bueno, el homicidio es como el último acto en el tema de la violencia en la mujer, ¿no? Pero antes de entrar a las cifras de homicidios, porque tengo varias preguntas por ahí, porque inclusive en los homicidios hay que ver lo preocupante de cómo están sucediendo estos homicidios, que cada vez, al menos como se leen en algunos medios o cuando se publican algunas investigaciones policiales, pocas a las que se pueden tener acceso, son preocupantes con la barbarie en la que mueren muchas veces las mujeres, inclusive dentro de su propia casa, porque de repente la gente puede creer que el peligro está en la calle, pero muchas veces puede estar dentro de su propia casa, ya sea lo que mencionaba fuera de cámara, puede estar la violencia que tenga de parte de la pareja, de parte del esposo o inclusive de sus mismos hijos e hijas. Así es. Claro, en esta cifra de feminicidios, que significa ya el exterminio de las mujeres, el exterminio físico, la desaparición física de las mujeres, es como la expresión máxima de discriminación y de opresión contra las mujeres, el que al final de cuentas una mujer, después de tener niveles de violencia o prolongadas, viviendo una vida llena de violencia, termine siendo asesinada, porque aun cuando la mayoría de estos homicidios de mujeres son vinculados a las riñas entre pandillas, de hecho allí hay una connotación de género porque usan el cuerpo de la mujer para esas relaciones de venganza entre pandillas, las que están vinculadas a eso, pero en una gran cantidad de casos también tienen que ver con el machismo que está impregnado en estas personas vinculadas a las maras, que no tienen más remedio que acudir a la muerte física, al asesinato, ¿verdad? Cualquier conflicto, cualquier disputa la resuelven matando a una mujer. Entonces la connotación de género ahí es muy alta. Y eso en lo que toca, digamos, a estos sectores que son ahora la expresión más violenta de la sociedad. Pero hay poca diferencia entre las relaciones de violencia que se dan también entre hombres aparentemente normales o que no son delincuentes ni criminales, pero que usan las mismas armas y las mismas herramientas de agresión, de humillación, de desprecio contra las mujeres, que muchas veces también terminan en asesinato. Exactamente. Hay una pregunta por curiosidad, hablando del feminicidio, se habla exterminar a las mujeres, pero si El Salvador, bueno, en esta época estamos en el siglo XXI, se supondría que ese tipo de situaciones no debería de darse en nuestros países, considerando que hay, con todas sus debilidades, un nivel de educación aceptable, índices, aunque hay pobreza, pero no tan marcadas como otras. Pero ¿por qué llegar, o El Salvador tiene un índice tan preocupante en el tema de homicidios hacia las mujeres? Lo que ocurre es que El Salvador, como muchas otras sociedades patriarcales, que tienen un peso cultural del machismo muy alto, ¿verdad?, no ha logrado a través de la educación ni a través de otros espacios de socialización como la escuela, el trabajo, que sean espacios donde las mujeres y los hombres se vean como iguales y por lo tanto el respeto y la armonía sea lo que prime en la relación. Al contrario, tenemos en la escuela un sistema educativo que al no promover una educación con enfoque de género, permite que ese machismo basado en la creencia de que el hombre es superior a la mujer sea lo que cruce todas las relaciones, toda la educación, toda la socialización está basada en esa simple creencia, ¿verdad? El hombre se asume superior a la mujer y por lo tanto tiene obligación casi, ¿verdad?, asumida desde los hombres, de controlar a esta mujer, de hacerle que le obedezca, de mantenerla en niveles de dominación y de subordinación porque ella es inferior o porque ella le pertenece, ya en el caso de las parejas. Entonces, en las familias, en la escuela, en el trabajo se van construyendo esas relaciones desiguales de poder basadas en esa creencia patriarcal de que los hombres son superiores a las mujeres. Y de ahí deviene que los conflictos comunes y corrientes de las personas en un hogar, en una familia,
se terminen resolviendo haciendo uso de la agresión y de la violencia, por esa creencia y convicción de los hombres y también de muchas mujeres, ¿verdad?, de que los hombres tienen el derecho de violentar a las mujeres, porque son seres inferiores que necesitan ser conducidas, ser controladas, ser guiadas, ¿verdad? Y que se tiene que hacer lo que los hombres creen que se tiene que hacer. Entonces, lo que a veces aparece inofensivo, porque bueno, así se ha criado a los niños y a las niñas, luego se convierte en este flagelo social que es la violencia contra las mujeres. Muy bien, Daisy, le recuerdo a usted, amigo y amiga televidente, que está en sintonía de su programa Día a Día Sin Barrera, que se transmite a través de Iscanal TV en todo el oriente del territorio salvadoreño. Le recuerdo que estamos conversando en esta tarde con Daisy Cheine. Ella es la directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, con quien estamos abordando en esta tarde la conmemoración. Estamos hablando con respecto a la conmemoración de mañana, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y estamos haciendo un pequeño panorama de cómo nos encontramos en El Salvador sobre esa violencia. Hacemos una pequeña pausa, pero no nos cambie. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TV Iscanal. Somos tu imagen. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TV Iscanal. Somos tu imagen. Continuamos con más información en su programa Día a Día Sin Barrera, agradeciéndole como siempre que esté en nuestra sintonía con este programa que realiza el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, llevándole temas de mucho interés para a usted. Le recuerdo que estamos hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las mujeres, y estamos conversando con Daisy Cheine. Daisy Cheine, le repito y le recuerdo, es la directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, con la que estamos desarrollando este tema. Ya hicimos una introducción de por qué se conmemora esta fecha, que bueno, ya hemos hablado de que hay violencia, una gran violencia hacia las mujeres en El Salvador, y hay algo que se llama feminicidio, que es el exterminio prácticamente hacia las mujeres de parte de los hombres. Y estamos continuando con esta entrevista sobre ese tema en la que nos quedamos. Bien, Daisy, es preocupante que, bueno, la mujer prácticamente se ve vulnerable ante esto. Porque la siguiente pregunta que viene es, ¿qué hace el gobierno al respecto? Que hay que analizarlo, pero antes de esa pregunta, ¿dónde se da más este tipo de violencia hacia las mujeres? Porque muchos pueden creer que son en las zonas de estratos de clase social baja, aunque puede que no sea así, pero ¿cuáles son los datos que arrojan algunas de las investigaciones que a lo mejor puedan tener ustedes? Bueno, las investigaciones que se han realizado a nivel nacional señalan que efectivamente la violencia de género está muy vinculado a la pobreza. Es decir, en la medida que hay más pobreza en las comunidades, ahí se genera más violencia de género. Y no porque en los estratos altos de la sociedad no exista violencia de género. Sí hay violencia en esos niveles porque vivimos en esta cultura machista, patriarcal, donde los hombres quieren dominar y quieren subordinar a las mujeres de una manera violenta. Eso se da a todo nivel. Lo que ocurre es que en los estratos pobres, donde la sobrevivencia diaria obliga a la gente a vivir una vida con mucha tensión, ¿verdad?, donde cada día se tiene que luchar por la alimentación, por los hijos, por la escuela de los hijos y todo, las relaciones se vuelven más tensas en las familias, y toda la escasez que rodea a una familia pobre hace que también las relaciones entre hombres y mujeres se compliquen. ¿Por qué? Porque como culturalmente se espera que el hombre, ¿verdad?, si el hombre patriarcal es el hombre proveedor del hogar, es el hombre que sale a trabajar fuera del hogar a conseguir dinero para con ese dinero sostener a la familia. Cuando eso
por la misma situación económica que vive el país, con un alto desempleo femenino, no ocurre, sino que le toca a la mujer no solo ser la responsable del trabajo que se genera en el hogar, el trabajo de sostenimiento de la vida, del cuidado de hijos, del cuidado del marido, del cuidado de las personas enfermas, los ancianos, las ancianas, todo eso recaído en las espaldas de la mujer, y además tiene que salir fuera del hogar también a ganar dinero para sostener a la familia, comienza a tensionar las relaciones entre las personas. Y muchas veces hay en este momento, por ejemplo, en el caso de las mujeres maquileras, que son las únicas que tienen empleo. La maquila fue pensada para enfrentar el desempleo en las zonas rurales, pero como esa maquila absorbe más fuerza de trabajo femenina que masculina, entonces hoy hay cientos de hogares salvadoreños que están dependiendo del salario de una maquilera. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacen los hombres cuando están dependiendo? O sea, ahí en la masculinidad de los hombres empieza a haber un conflicto que con ese patrón machista de creerse superior complica la manera en que él acepta esa realidad de discriminación hacia él como hombre proveedor. La sociedad no le permite ser lo que culturalmente se exige de él. Y se ser considera proveedor. un ser inferior. Exactamente, entonces ese sentimiento de exclusión y de marginación termina siendo un factor de ira, de enojo, que luego vienen y se lo descargan sobre la mujer, sobre los hijos, sobre las otras personas que según él son inferiores a él, ¿no? Y entonces eso es lo que empieza a complicar las relaciones, y la violencia empieza a ser el único instrumento a través del cual la gente se entiende. Todo lo resuelven de manera violenta. La escasez, los problemas con los hijos, la desintegración familiar. Y en el caso en donde no hay un hombre proveedor, imagínense lo que implica para una mujer ser la única sostenedora de un hogar, que tiene que cumplir dobles, triples jornadas de trabajo para sostener a la familia. Entonces son mujeres con muchos problemas de salud mental, enfermas físicamente, que tienen que en algún momento pues estallar, ¿verdad? Al no saber cómo lidiar también con la crianza de los hijos y las hijas, que es tan difícil ahora en una sociedad que vivimos con tanta inseguridad. Las que son madres solteras. Exacto, entonces también las mujeres empiezan a ser generadoras de violencia hacia sus hijos, hacia sus hijas, en las relaciones intrafamiliares, y eso es lo que genera un cuadro dentro de los sectores pobres de mucha más violencia, porque no es lo mismo tener asegurado uno su comida, su alimento, sus estudios, que no tenerlo, obviamente. Y eso es lo que va construyendo unos ambientes familiares de mucha agresividad que terminan en estos cuadros violentos, ¿verdad? Que se vuelven como cotidianos, como parte de la vida cotidiana del salvadoreño. Acaban de nombrarnos como el país más violento del mundo, y tiene que ver con eso, con que 7 millones de habitantes están viviendo en 20.000 kilómetros cuadrados y no se sabe ni cómo. En un país que abandonó la agricultura, que la gente ya no quiere sembrar la tierra porque ya están esperando los $100 de la remesa. ¿Qué implica que a una familia no le llegue a tiempo esa remesa? Sobre todo hoy que hay alto desempleo en los Estados Unidos. Empieza a generarse una situación caótica dentro de las familias que está costando mucho. De hecho, los estudios que se han hecho indican que el porcentaje de inversión que el Estado está haciendo en enfrentar toda la secuela de la violencia es mayor. El porcentaje del PIB asciende casi al 10%, que viene siendo mayor que el porcentaje del PIB que se destina a educación y a salud. Esto es inaudito para cualquier sociedad. No puede ser que un Estado esté gastando más en los costos que produce la violencia que lo que invierte en salud y educación juntos. O sea, es un país que no tiene futuro si esto sigue así. Por eso el tema es relevante, por eso necesitamos hablar más de esto, necesitamos profundizar en las causas que generan todos estos escenarios de violencia,
que se dan en la familia, que se dan en la calle, en la escuela, en todos lados. Y a la base está ese peso cultural que implica el patriarcado y el machismo en la sociedad. Esa estructura. Exacto. Pero en ese sentido, de esa estructura, ¿qué hace el gobierno al respecto? Yo creo que el gobierno ha venido reaccionando a partir de la presión que desde el movimiento de mujeres se ha venido haciendo, porque hay que decirlo, el movimiento de mujeres es el que nombra el fenómeno, lo coloca como una exigencia del Estado, porque allí hay una violación de derechos. El problema de la violencia es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública, es un problema de educación pública. Entonces, en la medida en que las mujeres logramos definir que esto requería legislación, en 1996 se aprueba una ley que nace por la exigencia y la propuesta del movimiento de mujeres. Esta otra segunda ley, que es mucho más integral, más abarcante de todas las instancias del Estado, también nace del movimiento de mujeres. Entonces, todo lo que hoy hay en términos de institucionalidad en la Policía Nacional Civil, en el Instituto de Medicina Legal, porque han venido creándose unidades especiales para atender. El ISDEMU mismo tiene un programa con un peso específico en su presupuesto destinado a la atención de la violencia. Han sido respuestas que el Estado ha ido dando en la medida en que se ha presionado. Por eso para nosotras es claro, como movimiento de mujeres, que no debemos dejar de presionar al Estado para que avance en este sentido. Porque, ¿cuál fue la constatación? A un año de haberse empezado a implementar la primera ley de violencia que tuvimos en el 96, descubrimos que los jueces no solo no la conocían, sino que a la hora de juzgar estaban prácticamente revictimizando a las mujeres que acudían a buscar justicia, o la policía misma, ¿verdad?, que las revictimizan cada vez que las mujeres llegan a poner denuncias, están tratando de convencerlas de que retiren la denuncia porque mire que el hombre a usted luego le va a hacer falta y después viene usted a pedir que lo saquemos de la cárcel. Hay toda una serie de mecanismos que hacen que la mujer se sienta no protegida por esto. Todo eso lo hemos tenido que denunciar. Hemos destinado muchos recursos desde las ONG de mujeres capacitando a jueces, capacitando a policías, a fiscales, a todas las estructuras estas que están vinculadas a la aplicación de la ley, para que logren entender, porque por sí mismo la ley se aprobó, pero no tenían ningún interés en conocerla. Se ha dado un gran esfuerzo, pero bueno, hay cosas importantes. Por ejemplo, recientemente la PNC aprobó una política de género dentro de la PNC, instaló una unidad de género, también la Academia Nacional de Seguridad Pública la presentó la semana pasada, y todos esos son en cierto modo avances que mejoran la institucionalidad para atender el tema de la violencia, pero hace mucha falta todavía. La ley, por ejemplo, va a requerir muchísimos recursos de parte del Estado, de todo el aparato estatal en su conjunto, y el Estado salvadoreño en este momento se declara un Estado muy pobre, que no tiene muchos recursos para estos temas, pero hay un gran esfuerzo por conseguir fondos de la cooperación internacional. Muchos de los programas que se están desarrollando en este momento son financiados por la cooperación internacional. El Fondo Nacional, el Fondo de Población ha dado recursos para, por ejemplo, el abordaje de la violencia sexual, que es uno de los temas más terribles dentro de todas las dimensiones de la violencia. La violencia sexual es una de las formas de violencia que más secuelas dejan en la vida de la mujer, y ellas están apostándole. Nosotras como institución hemos construido un modelo de atención psicosocial a víctimas de violencia sexual, y estamos hablando con el Ministerio de Salud para que se convierta en una política pública, es decir, que el Estado lo aplique, lo implemente. Nosotras ya lo probamos en el terreno, es un modelo para que se aplique a nivel local, funciona, es exitoso, entonces hoy el gobierno tiene que... La violencia tiene causas multisectoriales, es multidimensional,
y requiere un esfuerzo a todo nivel, un esfuerzo del Estado, un esfuerzo de los medios de comunicación, un esfuerzo desde las propias familias, de la sociedad civil organizada, en fin, es una necesidad de la sociedad superar y remontar este estado actual de violencia que tenemos. En ese sentido, yo pienso que el solo hecho de que se reconozca la violencia como un flagelo que atenta no solo contra las propias mujeres, sino contra el desarrollo de un país, por lo que implica, por el daño que implica la violencia contra las mujeres, es ya un paso importante, porque eso obliga a que la gente empiece a hablar de esto, a denunciar esto, y a que se obligue al Estado a funcionar alrededor de la prevención, de la atención y de la sanción de la violencia. Entonces, creo que en ese sentido está avanzándose. El tema para el movimiento de mujeres es que no podemos bajar la guardia. Estamos siempre alertas porque la violencia va como evolucionando a veces en maneras sutiles que no nos damos cuenta y que las vamos aceptando como normales, pero que a la base tienen una discriminación hacia las mujeres, y eso hay que tener la sutileza de descubrirlo. Hay lo que se llaman los micromachismos que están en la vida y en las relaciones de los hombres y las mujeres, que luego, si no se combaten, también se terminan convirtiendo en expresiones de violencia. Los medios de comunicación tienen que hacer un gran esfuerzo, porque a través de esa libertad amplia que tienen los medios de comunicación, las empresas dueñas de medios de comunicación tendrían también al mismo tiempo que poder aportar en el terreno de la prevención. Muy bien, por honor al tiempo, para ir finalizando, para el caso del IMU, ¿dónde se encuentra ubicada? Tal vez sintetizar un poquito el trabajo específico que se realiza, que sé que son con mujeres, pero si en Oriente, por ejemplo, se realiza trabajo, y a dónde pueden acudir todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia, que muchas veces ellas dicen, lo que pasa es que no tengo un lugar a donde ir, o si voy tengo miedo de que, lo que usted mencionaba, me van a mandar a mi casa porque dicen que yo mejor me regrese y no tengo la culpa, sino que mi esposo no tiene la culpa, sino yo. Sí. Bueno, el IMU lo que ha hecho es promover unas maneras organizativas que las mujeres han probado que son efectivas, que se llaman los comités de defensoras populares. Los comités de defensoras populares son grupos de mujeres a nivel de la comunidad que se organizan, que son capacitadas en el conocimiento de la ley, y que a través de eso ellas están en posibilidad de apoyar emocionalmente, acompañar a las mujeres que sufren violencia y que quieren denunciar que están siendo maltratadas. Y bueno, organizadas ellas están en mejor posibilidad de defenderse ante este fenómeno, porque lo peor que le puede ocurrir a una mujer que sufre violencia es que esté sola, que no tenga una red social que le apoye. Y los comités de defensoras populares tienen como esa misión, ¿verdad?, de respaldar a una mujer víctima de violencia, de acompañarla emocionalmente, y también de exigir, de hacer incidencia en los municipios donde ellas viven, para que las autoridades, que son las que al final atienden las denuncias, pues reciban y den esta atención de manera cálida y no revictimicen a las mujeres. Ese ha sido un mecanismo. También hemos trabajado en defensorías municipales. En Aguilares y en Apopa hay estas oficinas que son municipales, pero que son apoyadas desde la institución para poder atender desde las alcaldías a las mujeres que sufren violencia. Muy bien. Como el tiempo es corto en televisión, tenemos que cortar por el momento con esa entrevista. Sin duda la vamos a tener en otros espacios. Usted, amiga televidente o amigo televidente, si quiere pasarle la información de los contactos de teléfono, los puede ver acá abajo en pantalla, para que puedan también realizar sus denuncias a través del Instituto de la Mujer IMU. Daisy, le agradezco por su tiempo y por habernos acompañado en esta tarde acá en el programa Día a Día Sin Barrera, que es un gusto poder conversar con usted y sobre todo sobre el arduo trabajo que realiza IMU en la defensa de los derechos de las mujeres.
Gracias, Angélica. Aprovecho pues un saludo e invito a todas las mujeres allá de Oriente a que salgan a la calle a pronunciarse, a condenar enérgicamente cualquier acto de violencia contra las mujeres. Una mujer violentada que haya en una comunidad es un motivo de lucha de que esto no puede seguirse permitiendo. Bueno, muchísimas gracias, Daisy. A usted, amigo y amiga televidente, le recuerdo que este programa se transmite en televisión Iscanal en todo el oriente del territorio salvadoreño. También le recuerdo que si usted quiere informarse más del trabajo que realiza el SEICOM y otros temas de interés para usted, puede hacerlo visitando la página web www.seicom.org.sb. También puede llamarnos al teléfono 22 25 19 06. Finalizamos hasta acá con el programa Día a Día Sin Barreras, deseándole que tenga buenas tardes. SEICOM presentó su programa Día a Día Sin Barreras. Le agradecemos por su fiel sintonía y le invitamos a que nos sintonice el próximo jueves por TV Iscanal. Somos tu imagen.